Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a este seminario de Derecho Animal en Perú. Mi nombre es Marcia Condoy, soy directora de Derecho Animal en Perú y el día de hoy tengo el placer de presentar a Eva Bernet Kempers, quien va a presentar su investigación sobre la dignidad animal. Para presentarla, la doctora Eva Bernet Kempers tiene experiencia en antropología, criminología y derecho internacional. Después de obtener sus maestrías en la Universidad de Utrecht, Holanda, completó sus estudios doctorales sobre el concepto de la dignidad animal en la Universidad de Amberes. Eva se especializa en derecho animal e imparte una escuela de verano sobre este tema. Actualmente está haciendo su doctorado en la Universidad de Amberes, también en derecho animal. Y además trabaja en el Cambridge Center for Animal Rights Law como asociada de investigación junior. Entonces, Eva, es un placer para mí tenerte el día de hoy aquí. Muchísimas gracias y te cedo el uso de la palabra. Voy a... eh, ya, ahora puedes activar tu audio, Eva. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias también por la invitación. Y hola a todos. Yo soy Eva, como ha dicho ya Marcia, y trabajo en la Universidad de Amberes, en Bélgica. Soy de los Países Bajos, vivo en Bélgica y hablo algo de español, como pueden escuchar, pero no de manera perfecta. Desde ya pido disculpas por los errores que voy a cometer seguramente durante esta conferencia. En mis investigaciones, en mi trabajo normalmente me centro en el estatus legal de los animales, en el derecho continental, en el contexto de Europa. Y estudio desarrollos recientes, como por ejemplo el creciente reconocimiento de la dignidad y también la deificación de animales en el derecho continental. Y hoy Hoy vamos a hablar sobre el concepto de dignidad animal. Y eso es un concepto que a mucha gente suena algo contraintuitivo, porque sobre todo para gente que viene de una perspectiva de derechos humanos, ya que durante mucho tiempo la dignidad se ha entendido como un concepto exclusivamente humano. Sin embargo, esto ya no es así, como vamos a ver. Un número creciente de jurisdicciones está reconociendo que los animales también pueden tener dignidad. Por ejemplo, ya en 1997, el Tribunal Supremo de Israel mencionó la dignidad en relación con los animales en un caso sobre el uso de animales para entretenimiento. El tribunal declaró que un animal como un niño es una criatura indefensa. Ninguno de los dos puede defenderse ni pueden hacer valer sus derechos, honor y dignidad. Con esta referencia reconoció que, aunque no sean personas, los animales también merecen una protección sustantiva de derecho. Y probablemente más conocida es la referencia del Tribunal Superior de Kerala en India. En el caso Bali Krishnan versus Union of India, dictaminó sobre el uso de animales en circos que estos animales estaban alojadas en jaulas estrechas, sometidos al miedo, hambre y dolor, por no mencionar la forma indigna de vida que tienen que vivir. El tribunal encontró que, aunque no sean Homo sapiens, los animales también son seres con derecho a una existencia digna y un trato humano sin crueldad y tortura. Por lo tanto, utilizó el concepto de dignidad en este caso para calificar el estado de vida de estos animales. También en Suiza, donde se reconoce la dignidad animal en la Ley de Protección Animal, el Tribunal Federal Supremo señaló en 2009
2009, que la dignidad de los animales requiere que las criaturas vivas, al menos en algunos aspectos, sean consideradas y valoradas de la misma manera que las personas. Y este fue la razón para el tribunal por la que prohibieron experimentos con monos, con primates. Y también en Brasil tenemos otros casos, se han hecho varias referencias a la dignidad animal. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia conceptualizó la dignidad en un caso de 2019, que se trataba de la captura de un lobo salvaje. En este caso declaró que existe una necesidad urgente de repensar el concepto kantiano y antropocéntrico de la dignidad humana, que es central para la ley. Según el corte, eso significaría que la ley que proteja a los animales debería buscar su fundamento ya no en la dignidad humana o la compasión que tienen los humanos por animales, sino en la misma dignidad inherente a las existencias de los animales no humanos. Y concluyó, como puedes leer ahí, que el concepto de dignidad con el objetivo de reconocer un fin en sí mismo, es decir, un valor intrínseco otorgado a los seres sintientes no humanos, quienes tendrían reconocido el estatus moral y compartirían con el ser humano la misma comunidad moral. Finalmente, otro ejemplo es el caso de Happy en los Estados Unidos, que se ha hecho también una referencia a la dignidad animal, esta vez por parte de la Corte Suprema de Nueva York en 2020, en el caso de Happy, la elefante, que probablemente conocéis algunas. Han dicho que este elefante es un ser inteligente y autónomo que debe ser tratado con respeto y dignidad. Y estas son solo algunas ilustraciones de cómo los tribunales y cortes reconocen la dignidad de los animales no humanos. Como pueden ver, las menciones son bastante diversas y parece que diferentes entendimientos de la dignidad animal están presentes. Sin embargo, el hecho de que en estos casos se reconozca la dignidad animal, eso es ya notable, ya que durante mucho tiempo la dignidad se ha entendido en el derecho como exclusivamente humana. Exactamente lo que distingue los humanos de los otros animales. Espero que vean ahora por qué es relevante discutir este concepto. Necesitamos arrojar luz sobre lo que exactamente significa esta noción y qué puede hacer por los animales en la ley. En esta conferencia me gustaría discutir este concepto con ustedes. ¿Cómo deberíamos entender el concepto de dignidad animal? Y lo que voy a hacer también es contrastar la idea de dignidad animal con la noción más común en Europa y Estados Unidos de animales como personas. Yo voy a argumentar que puede proporcionar un posible fundamento alternativo para los derechos de los animales. La presentación está estructurada de la siguiente manera, como puedes ver aquí. Primero discutiré el significado de la dignidad y después voy a discutir cuál es la función de reconocer legalmente la dignidad del animal y cuáles son las implicaciones. Después analizaré la forma en que la dignidad animal podría constituir un fundamento para los derechos de los animales. Y el objetivo final de la conferencia es, lo que he dicho, aclarar esta noción bastante vaga de dignidad animal y mostrar también el potencial que puede tener para los animales. Dos cosas más antes de empezar con eso. Primero,
Yo he hecho todas las traducciones que puedes leer aquí y son mi misma, entonces puede ser que no son perfectas. Segundo, la conferencia hoy no se centrará en una jurisdicción específica, sino que discutirá la dignidad animal en un sentido más teórico, más general. Sin embargo, como soy de Holanda, soy de Europa y también hice mi doctorado en el contexto continental europeo, mi comprensión de la dignidad animal está influenciada por autores europeos y angloamericanos. Entonces estoy seguro también de que me perderé algunos autores latinoamericanos importantes y los invito también a aportar su propio conocimiento y percepción de la dignidad durante la discusión. Bueno, cuando hablamos de dignidad en Europa, el concepto se remonta a la obra de Kant, sobre todo, Immanuel Kant. En sus escritos, él dividió el mundo en dos: las personas que tienen la racionalidad y las cosas que tienen un precio, un price en alemán. Y según él, todo lo que no es una persona solo tiene valor instrumental, solo existe para servir y ser utilizado por las personas. Y esta definición binaria entre personas y cosas llegó a ser muy central en la mayoría de las jurisdicciones de derecho civil en Europa. Y aún se puede ver cómo funciona a través de los códigos civiles de estos países. Por ejemplo, cuando observamos el Código Civil de Austria, establece que todo lo que es distinto de la persona y sirve al uso de las personas se llama cosa en sentido legal. Y supongo probablemente es igual en muchas jurisdicciones en otros países en Latinoamérica. Según Kant, los animales no tienen dignidad, solo podemos tener deberes indirectos hacia ellos. Puede ser que es ilegal abusar a un animal, pero eso no se debe a los animales, sino más bien a la forma en que eso se refleja en la humanidad. Los animales son cosas, no tienen racionalidad, pero tienen un precio y no tiene un valor intrínseco. Como todos ustedes saben, probablemente esta idea antigua aún está bastante presente en la ley, en el derecho, ya que los animales son considerados objetos de derechos, mientras que los humanos son sujetos. Entonces, esta idea de dignidad y de las personas es el origen del antropocentrismo de nuestro sistema legal. Esta interpretación antropocéntrica de la dignidad como algo exclusivamente humano llegó a ser central en la doctrina de los derechos humanos. Por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la dignidad es como el cimiento sobre el que se construye todo lo relacionado con la libertad, justicia y paz. Y también esta misma idea se ve en los pactos internacionales de derechos humanos, como los de derechos civiles y políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero a pesar de que Kant ha sido increíblemente influyente en este aspecto, en el desarrollo de la filosofía y también el derecho, su idea de que la dignidad es un concepto exclusivamente humano ha sido desafiada con el tiempo, especialmente durante las últimas décadas. Como ya hemos visto en la introducción, más y más tribunales y cortes están aplicando el concepto también a otros animales y sugiriendo que ellos pueden tener dignidad también. Aquí he anotado algunos autores más
los autores más importantes en derecho continental que han escrito sobre un concepto de dignidad animal durante los últimos 2 décadas. Por ejemplo, Balzer y otros sostienen que la dignidad animal surge de la búsqueda del bien propio de los animales, resaltando así su valor intrínseco. Otros, como Lava-Caltaldi, sugiere que el concepto de dignidad animal puede capturar ciertos actos incorrectos cometidos contra los animales, abogando por un enfoque ético en su tratamiento. Birgits también ha escrito mucho sobre la dignidad animal y argumenta que esta noción puede desarrollarse para eliminar la exclusión arbitraria de los animales no humanos de los derechos fundamentales. Y también Singh y Bora, por ejemplo, proponen que la dignidad animal puede ofrecer un nuevo paradigma ético para la legislación animal, en que hay una prioridad el respeto y la consideración hacia los animales. No voy a hablar de todos esos, pero si quieren, puedo compartir las referencias. Además, como mencioné al principio, cada vez más tribunales y cortes también hacen referencia a la dignidad de los animales. Esto nos lleva a cuestionar la idea exclusivamente antropocéntrica de la dignidad, que ya no parece tan convincente. Una de las discusiones más comprensivas y interesantes sobre la dignidad animal viene de la mano de la filósofa Martha Nussbaum y su teoría de las capacidades. Para ella, la dignidad es central en esta teoría. Y esta nos ofrece una forma diferente de abordar el trato hacia los animales, alejándose de las teorías morales individualistas de Kant y enfocándose más en la justicia social. Según Nussbaum, esta responsabilidad de garantizar que los animales pueden prosperar y florecer está con el Estado, que tiene que asegurar de que su dignidad no sea violada. Para esta conferencia me centraré principalmente en la forma en que Nussbaum conceptualiza el concepto de dignidad animal, en lugar de profundizar en toda la teoría. Más importante, contrario a la visión de Kant, que vincula la dignidad con la racionalidad y la capacidad de actuar racionalmente, Nussbaum argumenta que la dignidad se basa en nuestra vulnerabilidad, la mortalidad y animalidad. Esto significa que los animales no humanos también tienen dignidad debido a su vulnerabilidad como seres vivos. Por lo tanto, la dignidad animal implica 2 cosas. En primer lugar, el valor intrínseco de los animales como individuos y, en segundo lugar, el derecho a un nivel mínimo de condiciones que les permitan prosperar y florecer como sus especies. Y eso es, según Nussbaum, una cuestión de justicia. Dignidad, entonces, significa la consideración respetuosa de la norma de florecimiento de la especie, por un lado, y, por otro lado, una atención a las capacidades del individuo. Aunque esta teoría de las capacidades de Nussbaum es principalmente una teoría política, podemos inferir también qué diría legalmente, qué significa en el ámbito legal el respeto a la dignidad. Al un lado, el respeto a la dignidad
requeriría proteger tanto el valor intrínseco de los animales como su derecho a condiciones mínimas para florecer. Ahora, habiendo explorado qué significa la dignidad animal, pasemos a la segunda parte, que es la pregunta: ¿cuál es la función de reconocer la dignidad animal y qué implica esto para los animales en términos legales? Para eso podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Suiza ofrece un ejemplo notable de una jurisdicción que ha reconocido ya hace bastante tiempo un concepto de la dignidad de los animales en su legislación. En 1992 se añadió la dignidad de la criatura a la Constitución y en 2008 se incluyó también una definición específica de la dignidad animal en la Ley de Protección Animal. Esta ley menciona explícitamente la dignidad animal como uno de sus propósitos, afirmando que consiste en el valor intrínseco de cada animal, el cual debe ser respetado en cualquier interacción con ellos. Además, establece que la dignidad del animal se viola cuando las restricciones impuestas sobre él no pueden justificarse por intereses superiores. Esta ley, entonces, va más allá de los criterios de dolor y sufrimiento que vemos normalmente en las leyes de protección animal que están basados en el bienestar animal. Esta ley también incluye aspectos como humillación y instrumentalización excesiva. Se dejó a la judicatura la tarea de definir el contenido específico del concepto de dignidad, caso por caso, después de una consideración cualitativa. Y el desprecio por la dignidad del animal es castigado como crueldad hacia los animales. Según Margot Michel, que es una profesora suiza, este concepto de dignidad amplía el enfoque tradicional de protección animal, que estaba centrado en la sensibilidad y prevenir del dolor, hacia una interpretación más biocéntrica, que se preocupa por el valor intrínseco de los seres vivos y su capacidad para perseguir sus objetivos, su florecer en la vida. También en Luxemburgo se ha codificado un concepto de una manera similar, el enfoque suizo, casi igual, con el objetivo principal también de la Ley de Protección Animal, siendo garantizar la dignidad, la vida, la seguridad y bienestar. También en España, con la nueva ley de 2023, se establece que el principal objetivo no es simplemente garantizar el bienestar de animales, sino regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad. Y esta ley también ha introducido nuevos artículos en el Código Civil. Al mismo tiempo han introducido estos nuevos artículos que requieren, por ejemplo, que los tribunales consideren los intereses de los animales en casos de divorcio para decidir quién puede quedarse con la mascota. Y estos ejemplos muestran cómo el reconocimiento y la protección de la dignidad animal están siendo incorporados cada vez más en la legislación de varios países. Reflejando puede ver que refleje un cambio hacia una mayor consideración y respeto por los animales como seres sintientes y que tienen un valor en sí mismos. Basándome en estos ejemplos y la discusión que hemos visto, argumento que las principales implicaciones de reconocer la dignidad animal legalmente son las siguientes. Primero, el concepto de dignidad animal va más allá de la noción de bienestar
al introducir normas sustantivas adicionales. La dignidad es inherentemente normativa y puede ser violada si no se respeta el valor intrínseco de los animales o si se compromete su florecimiento específico de la especie. Esto implica un cambio hacia un enfoque ético que demanda tratar a los animales con respeto, más allá de simplemente evaluar su bienestar. En segundo plazo, reconocer la dignidad de los animales amplía el fundamento antropocéntrico del sistema legal a otros animales, lo que les otorga un estatus dentro del ámbito de la justicia. Y eso significa que hace que sean los beneficiarios directos de las obligaciones legales. Eso también implica que los animales tienen un interés procedural, procesal en la aplicación de las leyes que los afectan, en lugar de ser considerados simplemente como basado en un interés público. En tercer lugar, reconocer la dignidad animal implica que los animales tienen una relevancia legal en sí mismos, una relevancia intrínseca y eso distingue ellos de las cosas o bienes. En casos como los de Suiza y España, hemos visto también que los intereses de animales deben ser considerados en otros partes de derecho, incluso en el ámbito privado, por ejemplo. Su estatus como seres dignos, seres con dignidad, implica que ya no pueden ser tratados como objetos y deben ser tenidos en cuenta en diversas áreas. Esta última implicación también podemos ver en lo que yo he referido a veces como rastros de reconocimiento de dignidad animal, una forma de reconocimiento como implícito del valor de los animales en jurisdicciones europea continental. En muchas naciones, muchas jurisdicciones, como Austria, Alemania, Suiza, Francia, Países Bajos, un cambio significativo está ocurriendo en la percepción legal de los animales en el Código Civil, en que han añadido un artículo que establece que los animales no son cosas, que llamamos en derecho animal, lo llamamos muchas veces de reificación. Bélgica emerge como un ejemplo destacado en este cambio. Allí se reconoce que los animales no pueden ser simplemente considerados como objetos y en este caso usan también palabras que desafían la división tradicional entre objetos y sujetos, la summa divisio. En los trabajos preparatorios establecen que los objetos necesitan ser distinguidos de las personas, pero también de una tercera categoría, la de los animales. Y dicen también que no pueden ser clasificados exclusivamente como objetos o sujetos, pero una tercera categoría. Y este cambio de perspectiva no es solamente simbólico, porque desafía esta suma de oficio y crea una nueva categoría. Los jueces, conscientes de este nuevo artículo, están invirtiendo además este artículo con una fuerza normativa. En un estudio de Miguel Lessard también demuestra que este refleja un cambio profundo en la forma en que los tribunales ven a los animales. De esta manera, reconocer legalmente la dignidad animal
tiene diversas implicaciones y esto puede mejorar la situación legal de los animales. Por lo tanto, a largo plazo, puede formar incluso un fundamento para el reconocimiento de los derechos de animales. Ahora pasaré a la última parte de mi argumento, que es de la noción de la dignidad animal puede ser un fundamento potencial para los derechos de los animales. Y eso es una idea que difiere de la idea más común de la personalidad jurídica para los animales. Pienso que la mayoría de ustedes estarán familiarizados con el movimiento por derechos de los animales, como por ejemplo de Stephen Weiss y el proyecto de derechos no humanos, Non-Human Rights Project, que destacan la inmoralidad de considerar animales como propiedad. Y según muchos de este movimiento, los problemas se resolverían si cambiáramos el estatus legal de los animales a personas jurídicas con derechos. El Non-Human Rights Project o el Proyecto de Derechos No Humanos llevan casos en nombre de los animales, argumentando que ellos también son personas como humanos. Muchas veces hacen aquí una analogía con la abolición de la esclavitud y presenta procedimientos de habeas corpus con el objetivo de convencer a los jueces de que estos animales también son personas. Según ellos, animales como chimpancés y elefantes y delfines poseen estas capacidades requeridas para ser reconocidos como personas. Y la idea es que una vez que se reconozca su condición de personas, la liberación de todos los animales estará cerca. En esta perspectiva, eso es lo más importante, cambiar el estatus a personas y después siguen los derechos y abolicionar también su estatus de propiedad. En mi investigaciones y trabajo he señalado a veces algunos problemas que surgen con este enfoque. A pesar de los sólidos argumentos en los que se base este enfoque de personalidad, los éxitos siguen siendo limitados y el argumento a favor de la personalidad jurídica enfrenta oposición tanto práctica como teórica. Primero, solamente se puede usar esta estrategia que usa el Non-Human Rights Project en jurisdicciones que tienen también un sistema de common law o habeas corpus, porque no es posible en la tradición civil, desde vengo yo, porque simplemente no existe esta idea de habeas corpus con cual puedes establecer que los animales son personas. Segundo, hay también una creciente resistencia a la lógica subyacente del argumento central, porque en cierto modo se aparta de una suposición igualmente antropocéntrica, porque esta lógica asume que solo los animales que son lo suficientemente similares a los humanos y poseen también habilidades cognitivas similares a los humanos, como los chimpancés y elefantes, pueden ser incluidas en la categoría de personas, más que animales que no son similares a humanos, como pájaros o ratones. Y este llamado argumento de similitud lleva un pensamiento jerárquico, en que el valor se mide por el grado en que un ser es como el humano paradigmático. Entonces parece un argumento revolucionario, pero de hecho no lo es tanto, ya que no desafía de ninguna manera la infraestructura antropocéntrica del derecho, sino que simplemente mueve a los animales de una otra categoría.
de personas. Entonces nos dice mucho sobre qué necesitamos hacer para llegar a una sociedad con más justicia multiespecie. A la luz de eso, sugiero ver el reconocimiento legal de dignidad animal como un fundamento alternativo para los derechos de los animales, que no necesita el reconocimiento que los animales son personas. A diferencia del argumento a favor de la personalidad legal, la dignidad animal no se basa en esta idea de similitud entre humanos y otros animales. Al contrario, el núcleo mismo de la idea es precisamente que deberíamos respetar la diversidad del reino animal. Siguiendo la concepción que propone Martha Nussbaum, deberíamos entender la dignidad humana como una versión específica de la especie de una forma más general de dignidad. Entonces, la dignidad humana es como una versión específica de una especie de Homo sapiens. Como hemos visto, como mínimo la dignidad codifica el valor intrínseco de los seres vivos y la idea de que aquellos que viven tienen sus propios objetivos para florecer, que deben ser considerados en cualquier decisión legal y tienen esta relevancia legal intrínseca por sí mismo. Mientras que la dignidad humana se trata de lo que constituye una vida digna para un miembro de la especie humana, la dignidad equina, por ejemplo, se trata de lo que constituye una vida digna para un caballo, o la dignidad del pato sobre lo que constituye una vida digna para un pato. Puede ser que algunas especies tienen este interés en la libertad y otras pueden tener interés en poseer los territorios en los que viven. Claramente, en este caso no hay necesidad de demostrar la similitud con los humanos para determinar lo que un animal necesita para vivir una vida con dignidad. Y ver la dignidad como fundamento de los derechos de los animales tiene algunas ventajas sobre el enfoque tradicional basado en la personalidad. Bueno, ya he dicho que no requiere establecer esta similitud con los humanos porque respeta ya toda la diversidad de las especies. Segundo, captura una aplicación más positiva de la sociedad humana, una obligación de facilitar el florecimiento de los animales en lugar de obligaciones negativas de dejarlos o de no dañar a los animales. En tercer lugar, también, como hemos visto, el concepto de dignidad es cada vez más reconocida en la ley y también en diversas regiones del mundo, mientras que apenas hay casos exitosos que reconozcan la personalidad jurídica. Y entonces es un concepto probablemente más universal, en el sentido de que resuena con una diversidad de culturas legales. En cuarto lugar, no lo he discutido en esta presentación, pero también una ventaja es que el concepto es compatible con un enfoque más ecocéntrico, un enfoque menos individualista. En quinto lugar, reconocer la dignidad no requiere la abolición total de derechos de propiedad sobre animales, sino más bien requiere la reconceptualización de este concepto hacia un modelo más como una guardia legal, una forma de posesión que siempre respeta a los animales como individuos con un valor intrínseco. Por estas razones pienso que la dignidad animal puede ofrecer un camino potencial hacia adelante, fuera del estancamiento que estamos ahora
en derecho animal entre persona o propiedad. Bueno, hasta ahora les he dado un relato bastante positivo, un relato bastante optimista de lo que significa la dignidad animal y lo que puede hacer por los animales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que también hay mucha gente y muchos actores que se oponen fuerte a la idea de que la dignidad animal debería extenderse. La dignidad debería extenderse a otros animales. Por ejemplo, ellos piensan que la dignidad animal simplemente no puede extenderse o es demasiado vaga y carece de implicaciones normativas. Entonces, permítame discutir brevemente algunas de las críticas más importantes. Bueno, primero, algunos como Jaeger sostienen que es imposible, es simplemente imposible extender la dignidad a los animales, debido a su falta de racionalidad. Sin embargo, esta postura ha sido ya contrarrestada por una concepción específica de especie, como propuesto yo, basado en Nussbaum, que argumenta que la dignidad puede ser entendida y aplicada de manera diferente en el contexto de cada especie. Entonces, la racionalidad sí puede ser importante en el concepto aplicado a la especie humana, pero para otras especies no lo es tan central. Por otro lado, Zuolo, por ejemplo, señala la falta de una teoría coherente de la dignidad animal, criticando la explicación de Nussbaum como redundante. Aquí lo que diría es que, bueno, primero que una teoría consolidada no debería ser motiva para ignorar el concepto, porque todavía podemos trabajar en llegar a un punto de tener esta teoría más comprensiva y ya que su importancia va más allá de su coherencia teórica. También creo que la distinción entre la redundancia moral y la redundancia legal es importante aquí. Mientras que algo puede ser moralmente redundante, es decir, cuestionable desde un punto de vista ética, esto no necesariamente implica que sea redundante desde el punto de vista legal. Por último, se ha señalado que la consideración de la dignidad animal puede ser tanto indeseable como filosóficamente dudosa. Por ejemplo, según Pietrzykovsky, él argumenta a favor de considerar la sensibilidad, sentience, el sentir, como el principal fundamento del derecho animal. Además, autores como él también señalan que hasta ahora el reconocimiento de la dignidad animal no ha resultado en una mejora sustancial, no ha resultado en una revolución de la situación de los animales. Es cierto que no se ha presenciado, es verdad que no ha sido un cambio radical, pero sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que dicho cambio aún pueda ocurrir de manera más gradual, como estamos viendo ahora. Entonces, todas estas críticas tienen cierto peso y creo que estos autores tienen un buen punto. Es cierto que hay muchas comprensiones diferentes de la dignidad animal y que tiene también a veces una connotación un poco metafísica, lo que puede ser un desventaja. Sin embargo, al mismo tiempo, se podría decir que críticas similares pueden aplicarse también a la noción de dignidad humana. Y nadie puede negar que la dignidad humana es un concepto bastante importante en el derecho. Además, como he mostrado también en la introducción, hay muchas jurisdicciones en las que se ha hecho una referencia real a la dignidad animal, ya sea en legislación o en jurisprudencia. Por lo tanto, creo que simplemente no podemos ignorar este concepto. Vago o no, la dignidad animal se está convirtiendo en una realidad en más y más jurisdicciones. Así
que mejor tratemos de darle sentido de la mejor manera que podamos. Entonces, para resumir, legalmente reconocer la dignidad animal no significa necesariamente cambiar su estatus a persona. En lugar de eso, creo que este concepto puede servir como una guía para reformar las leyes y asegurar que estas respaldan las capacidades de los animales para vivir vidas dignas. Respetar la dignidad requiere algo por parte de los legisladores, jueces y aplicadores de la ley. Y significa valorar a los animales por lo que son, como parte de su especie y como individuos únicos. Este enfoque va más allá del bienestar, va más allá de simplemente evitar el sufrimiento y implica promover activamente su florecer. Entonces, la ley basada en la dignidad animal no busca proteger el bienestar como un interés público, sino protege directamente a los animales mismos como individuos. Y encapsula esta idea de que considerar a los animales no depende de nuestras opiniones, sino es una cuestión de justicia. Y bueno, tanto el enfoque actual del bienestar y también el enfoque de persona jurídica tienen una visión limitada de lo que significa la vida animal. Y Martha Nussbaum creo que nos ha mostrado que ambos enfoques no consideran las complejidades de las vidas animales. En lugar de ver la división persona-cosa como una distinción totalmente binaria, podemos reconocer que es un esfuerzo antropocéntrico esencializar la personalidad jurídica para aplicarla a los animales. En fin, pienso que podemos ver la dignidad animal como un puente, más o menos entre el paradigma actual de bienestar y un futuro basado en los derechos de los animales. Reconocer la dignidad animal, entonces, es más o menos el primer paso hacia una sociedad con justicia multiespecies. Bueno, ahora me gustaría abrir el espacio para preguntas y discusiones. Quiero señalar que responder en español puede ser un poco difícil, pero voy a intentarla. Y también estoy muy interesada en conocer casos o literatura en América Latina sobre la noción de dignidad animal que pueda haber pasado por alto debido a mi enfoque y educación en Europa. Muchas gracias por la atención.